Hoy, en que celebramos 114 años de la creación de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, comprendida entre 1912 a 2026, el Padre Rodrigo me invitó como historiador y recopilador histórico a hacer una pequeña presentación que lleva con relación a la historia de la parroquia. Si bien este trabajo que hoy les mostraré a ustedes va a estar dividido como en 3 momentos que queremos resaltar. El primero, que tiene relación directa con el inicio de la comunidad cristiana en el Carmen y obviamente su fundación. El segundo momento vamos a ver un poco de historia que tiene relación con los diferentes párrocos que han atendido a los fieles del Carmen. Y vamos a terminar evidentemente con todo lo que ha significado la evolución y las modificaciones que ha sufrido el templo parroquial desde su término en 1917, el trabajo que realizó el padre Maximiliano Bock. Y inserto en el mismo ítem, vamos a hablar un poco de las vocaciones que la parroquia ha entregado al servicio de la iglesia. Como bien decía, el primer momento tenemos que remontarnos a los inicios de la comunidad cristiana en el Carmen. Esta data desde 1865, cuando en Concepción era obispo Monseñor Miguel Ángel Alvear y el párroco de Pemuco era el sacerdote Manuel Garay, quien tenía la responsabilidad de atender a los fieles que vivían en nuestra comuna. Si bien es cierto, en el periodo que hemos mencionado, entre 1865 y 1907, se construye la primera capilla en el pueblo frente a la antigua calle El Comercio, hoy General Baquedano, donde están los edificios públicos. Por lo tanto, ya hay un lugar físico donde los sacerdotes del curato de Pemuco podían atender a los fieles que estaban en el Carmen. Y como ya lo mencionaba, evidentemente todo lo sacramental venía directamente desde el curato. También en este periodo, aunque uno no pudiera decir cómo van a ocurrir esas cosas, pero se producen algunas disputas entre Pemuco y el Carmen. Y básicamente esto consistía en unas discusiones quién iba a tener la sede parroquial. Los párrocos de este curato que atendieron a la capilla del Carmen, en primera instancia, esto ocurre entre 1865 y 1912. El primer sacerdote fue el presbítero Manuel Garay. El segundo sacerdote en atender desde Pemuco fue José Belisario Carrasco. Aquí en este periodo se da también un hecho importante, que se crea el cementerio parroquial en 1897. Y quien es el último sacerdote en atender hasta antes de la creación de la parroquia fue el presbítero Silvano Silva. Y aquí entramos a dilucidar a través de este documento que fue un certificado de un decreto que entregó el arzobispado de Concepción a nuestro párroco, y que él lo compartió para hacerlo que todo el mundo lo conociese, donde reza ahí en lo escrito de que a fojas 276 del libro número 5 de decretos del archivo del arzobispado de Concepción está guardado el original de este decreto, en donde menciona que habiéndose creado la parroquia del Carmen bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen el día 30 de enero de 1912, a su vez también enuncia el nombramiento del primer párroco de la parroquia, quien llega a esta en calidad de cura y vicario interino. Por lo tanto, a partir de esa fecha de fundación, el 30 de enero de 1912, parte la vida pastoral en el Carmen como parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y los párrocos que atendieron nuestra parroquia desde 1912 en adelante, y en primera instancia desde ese año hasta el 1915, la atendió el presbítero Belarmino Hernández. En 1915 llega un nuevo sacerdote
el presbítero Egidio Aedo, quien estuvo atendiendo solo abril y mayo de ese año. El mismo año, en 1915, pero de mayo a diciembre, es atendida la parroquia por el presbítero Pedro Nolasco Chávez. Y llegamos a 1915. Llega un sacerdote alemán, el presbítero José Maximiliano Vogt, quien estuvo hasta 1923 en la parroquia. Él se destacó por un profundo compromiso social. Terminó la construcción del templo de la parroquia con un estilo gótico, con 14 columnas que, de acuerdo a la historia que se ha ido transmitiendo, representa cada una de las estaciones del Vía Crucis. Y una de las cosas muy importantes, con la llegada del padre Maximiliano, él marcó presencia en todo el territorio comunal. Fue uno de sus grandes trabajos que él realizó mientras estuvo a cargo de la parroquia. Entre muchas otras, evidentemente, situaciones que él llevó a cabo producto de su ministerio. En 1923, específicamente el 26 de mayo, hasta 1925 estuvo a cargo de la parroquia el padre Agustín Millet y Gabriel, español. Como párroco en este periodo tan corto, él crea la Cofradía del Niño Jesús de Praga y la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Además, a su llegada en 1923, él inaugura las primeras campanas que ya estaban en el campanario de madera que existía en el costado norte del patio parroquial. Un antecedente no menor importancia transcurría en 1925. Él iba de viaje y, encontrándose en la estación de General Cruz esperando el tren, le llegó la muerte y él muere en la estación. Las exequias se realizan en la parroquia de Pemuco y su funeral en la misma comuna. El 25 de junio de 1925, estando la sede parroquial vacía, se nombra un nuevo sacerdote, el padre Juan Canuda Sánchez, quien estuvo desde el 25 a 1958 con una larga trayectoria de 33 años como párroco. Dentro de los sellos que él asentó durante su periodo de pastor en la parroquia del Carmen, su gran parte de este trabajo lo dedicó al mundo rural, a la conformación y que la palabra de Dios llegara a todos los rincones de la comuna. Fueron conocidos en San Vicente, Tregualemu y así en otros sectores la presencia de este sacerdote como pastor. Durante su permanencia en el Carmen crea, dirige y edita el primer periódico en el Carmen, podríamos llamarlo así, y que llevó por nombre Boletín Parroquial del Carmen. A través de este, el padre Juan mantenía un contacto también con cada uno de los fieles de su parroquia, por los antecedentes y crónicas que él ahí plasmaba. Y gracias a esas crónicas y al diario de vida, he podido reconstruir gran parte de la historia parroquial. En 1958 a 1963, por un periodo de 5 años y oriundo de Quirihue, llega el presbítero Benjamín Miranda Irribarra. Dentro de su labor pastoral, también desempeñó cargos del mundo civil, ya que se desempeñó como el subdelegado, el representante del gobernador en aquellos entonces. Fue fundador y director del Liceo Educacional Católico del Carmen, que tuvo una muy corta vida, y destacó en su trabajo, además de párroco, en la conectividad de la comuna. Fue el sacerdote que abrió caminos para llegar con mayor facilidad a cada rincón, tratando de que Jesús fuera conocido en todos los sectores. Así se le recuerda mucho en los sectores, específicamente por nombrar San Vicente,
donde él abrió caminos donde solamente habían huellas de carreta o marcas de paso de caballo, y él los convirtió en camino para poder tener una mejor conectividad tanto desde la parroquia hacia el sector rural y viceversa. El 4 de septiembre de 1963 hasta 1969, por un periodo de 6 años, llega un sacerdote mayor, el padre José Antonio Ortega. Dentro de su labor como párroco, el año 1964, le tocó recibir a las 4 hermanas que venían a fundar la Casa de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y de la Adoración Perpetua. El año 1966 es cofundador junto a la hermana Elisa Motar, más conocido como nosotros como la Madre Victoria, crean el hogar Nuestra Señora de la Paz. Este sacerdote recibe la primera camioneta donada para la parroquia y como párroco integró a los laicos al trabajo pastoral. El 6 de enero de 1969 a 1986 llega el padre Alejandro García González, quien estuvo en la parroquia por 17 años. Fue el sacerdote de los jóvenes, fomentó la participación y creación de grupos juveniles, potenció el trabajo vocacional, creador de comunidades rurales y construcción de capillas, fundador del Centro Cultural y Deportivo Centro de Juventud Estrella, club que vive hasta nuestros días. El 16 de marzo de 1986 a 1997, por un periodo de 11 años, conduce la parroquia el presbítero Juan Alberto Arroyo Sangüesa. Él creó un comedor parroquial para estudiantes del sector rural y además mantiene la atención de las comunidades rurales con cierta regularidad. El 16 de marzo de 1997 al 2001, oriundo de Ningüe, 4 años de párroco en el Carmen, el presbítero Nelson Jara Adame. En su permanencia en la comunidad, crea la comunidad neocatecumenal y da un sello a las celebraciones bajo este carisma. Creó también nuevas comunidades rurales y atiende regularmente a estas comunidades con su misa mensual. El padre Luis Concha Alarcón llega a hacerse cargo de la parroquia el 5 de agosto del 2001. Estuvo como párroco hasta el 2006, por un periodo de 5 años. Dentro de todo su trabajo pastoral como pastor de esta parroquia, fue un importante impulsor de la participación de los jóvenes en las responsabilidades parroquiales. Del 2006 al 2009 viene por un periodo de 3 años el presbítero Jorge Yacaman a hacerse cargo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Sacerdote, historiador y músico, y una de sus grandes características, amante de las motos. Del 2010 al 2016, por un periodo de 6 años de párroco, llega el presbítero Gonzalo Mauricio Gómez Gómez. Este sacerdote, fuera de su trabajo pastoral y atención de sus comunidades, sobrellevó sobre sus hombros la reconstrucción del templo post-terremoto del 2010. Además, remodela los salones, el cementerio y algunas capillas. El 28 de agosto del 2016 al 2019 llega el padre Héctor Patricio Aranda Mella. Está en la parroquia por 3 años. Él se destacó por su trabajo con los jóvenes Collera. Además, fue un gran colaborador con el grupo Scout La Montaña. Y llegamos a marzo del 2020. Un nuevo sacerdote es nombrado como administrador párroco de Nuestra Señora del Carmen, el presbítero Rodrigo Amador Uribe Núñez, nuestro actual sacerdote. A él se le denominó el cura de la pandemia. Él mantiene durante este periodo el contacto con sus fieles utilizando las redes sociales. Reorganiza la administración de la parroquia.
Para ello implementa la tecnología, crea el cargo de administrador parroquial, lo que le permite mayor libertad para hacer su labor pastoral en cada una de las comunidades que accede. Ordena los archivos parroquiales, mantiene la cercanía con los fieles y mantiene las misas y sacramentos en las comunidades rurales. Así llegamos al tercer momento, lo que tiene que ver con el templo parroquial, la casa de oración, el encuentro de la comunidad. Y aquí podemos ver parte de lo que fue el altar mayor de la parroquia. Este altar duró hasta mediados de los 60, cuando la misa comienza a celebrarse en el idioma natural de los pueblos y de cara a la comunidad. Así lo manifiesta con esa fotografía en blanco y negro, publicada en el Boletín Parroquial en 1929 por el padre Juan Canudas. La foto que ustedes aprecian a su izquierda es la fachada del templo construido entre 1916 y 1917. Construcción de adobe, madera y tejas, de 25 metros de largo por 10 metros de ancho, con 3 naves y 7 pilares por cada lado, cielo pintado lateralmente, la nave central, los costados y sobre el altar. Fachada de 1967, siendo sacerdote el padre José Antonio Ortega. Él reviste los adobes con madera para proteger aún más esta casa de oración y agrega una mampara a su ingreso. Dos fotos más que condicen con el trabajo que realizó el padre José Antonio en que nuestra casa de oración, nuestro templo, tuviera una mejor presentación y se viera más ameno y fuera más acogedor, teniéndolo revestido de madera. En la década del 70, el padre Alejandro García González realiza un cambio importante del templo, básicamente en sus paredes, porque él mantiene lo construido interiormente, él no modifica nada ahí, y pasó del adobe a una construcción de paredes de cemento y piedra, y su techo de teja dio paso al pizarreño. Ahí vemos una foto del interior de la parroquia, como quedó después de la remodelación que hace el padre Alejandro, pero tomada en el 2007, de la nave central del templo. Tres imágenes que nos permiten recordar que la naturaleza, cuando hace lo suyo, y el 2010 nos hizo despertar a todos con el terremoto que sacudió Chile, y que no fuimos la excepción. También la parroquia sufrió daños importantes en su estructura, lo que permitió demoler gran parte del altar parroquial y la casa antigua de los sacerdotes. Y se vino la reconstrucción, y este trabajo lo realizó el presbítero Gonzalo Gómez Gómez. Tres imágenes que nos llevan de gratos recuerdos de cómo era originalmente el templo hasta antes del terremoto. El tabernáculo al costado izquierdo, donde anteriormente a esa modificación estaba el altar del Sagrado Corazón de Jesús. En el centro, donde se celebra la Eucaristía, con ese Cristo imponente que estaba detrás del altar, y obviamente a nuestra izquierda, la Madre que presidió tantas celebraciones, ceremonias, peregrinaciones, Nuestra Señora del Carmen. El presbítero Rodrigo Uribe no fue ajeno a algún cambio, y él, durante su administración a hoy,
ha cambiado el techo del templo, eliminando el pizarreño y techándolo con zinc. Él modifica y traslada el tabernáculo al centro de la celebración de la Eucaristía, en la nave central. Cambia las mamparas y ventanas y además introduce la tecnología en las celebraciones de la Eucaristía. Cuando yo les decía al principio que íbamos a insertar un pequeño fragmento de la historia parroquial en este tercer momento, pero básicamente para hablar e evidenciar vocaciones que nacieron en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Sacerdotes han salido 5, todos de ellos religiosos. Está el fray Ángel Custodio Torres Higuera, que era franciscano, el fray Francisco Sandoval Muñoz, también de la orden franciscana, el fray Jorge Octavio Astroza Herrera, que era de la orden de los mercedarios, fray Salvador Ruperto Cancino Herrera, que era de la orden franciscana, y fray José Diego Herrera Poblete, que era de la orden de los jesuitas. Pero no solo sacerdotes, en estos 114 años, también religiosas que sirvieron a la iglesia desde sus respectivas congregaciones. La hermana Emilia Herrera Cortés de los Sagrados Corazones, María Paz Enrique Rubilar del Purísimo Corazón de Jesús, la hermana María Cortés Pardo de los Sagrados Corazones, además creadora del Hogar de Ancianos, la hermana Emma Luisa Mesa Quijón de la Congregación de Jesús, la hermana Olga Palma Herrera del Buen Pastor, la hermana Margarita Palma Enrique también de la Orden del Buen Pastor, y la hermana Elba San Martín Uribe de la Purísima Concepción. Dentro de las vocaciones sacerdotales religiosas también está el de los diáconos, el diaconado permanente, hombres de una fe a toda prueba, que son llamados por el Señor a servir en el altar al sacerdote que preside la Eucaristía. Allí recordamos a don Cipriano Rodríguez Quijón, a don Gregorio San Martín Riquelme, a don Hugo Correa Pietra y don David Santander Manríquez. 4 diáconos que siempre estuvieron colaborando y colaboran con los diferentes párrocos en la parroquia del Carmen. ¿Y por qué hemos insertado a don Pedro Quilodrán? Si bien es cierto, un joven que viene del sector Maipo Chamizal, que él siente el llamado vocacional, ingresa al seminario, termina su formación como estudiante, es ordenado diácono y se transforma como tal para ayudar en el ministerio de la consagración en la Eucaristía, y permanece como diácono en tránsito. Pero el Señor, Él sabe los caminos de cada uno y lo llevó a servir fuera del Carmen, y hoy está en el mundo civil. Si queremos contemplar, admirar y recordar y permanecer en el tiempo, la parroquia hoy luce así, con un amplio altar, con un Cristo sacramentado que preside en el centro, bajo el recordatorio de la crucifixión, nuestra Madre María, pero bajo la advocación y protección de la Virgen del Carmen a nuestra derecha, quien sigue presidiendo también a un costado de Jesús cada una de las actividades que como comunidades del Carmen se realizan. Y el lugar predilecto de la proclamación de la palabra, también un lugar privilegiado dentro del templo. Y obviamente una vista panorámica de cómo se ve hoy día el templo, con algunas de las pinturas que tiene las paredes en su costado, en el centro del altar, que han perdurado a través del tiempo, que se han ido retocando
para no perderlas. Siempre he dicho que la gente hay que reconocerle las cosas o las buenas obras. Y aquí no puedo dejar de no agradecer al padre Rodrigo Uribe Núñez, quien en algunas conversaciones que cuando lo conocí y le manifesté lo que yo hacía y que le solicitaba autorización para ingresar a los archivos parroquiales para recabar información y poder ir reconstruyendo un poco la historia de la parroquia, lo que nos permitió colaborar y aportar en el libro de los 100 años de la diócesis de Chillán, lo que se manifestó como historia de la parroquia del Carmen. Él me ha permitido permanentemente ingresar ahí a recopilar información y extraer algún documento que se pueda escanear para apoyar alguna investigación. Así que agradecer a él por esa buena disposición de siempre. Al profesor Silvano Martínez también, a quien yo le tengo un gran aprecio por su forma de ser, gran historiador también. Él hizo un trabajo espectacular con la historia de la parroquia. Hace muy pocos meses atrás, producto de una conversación frente a unos antecedentes que necesitaba, él me traspasa en forma digital las modificaciones o una edición nueva de su libro, que habla obviamente de la parroquia del Carmen, que ahí es un tesoro valiosísimo del trabajo de años del profesor Silvano. Así que también a él agradecer por los aportes que hace siempre a la historia de la parroquia. Y a cada uno de ustedes obviamente agradecer por haber tenido la paciencia de escuchar y mostrarles algo, parte de lo que ha sido la historia de la parroquia. Presentación que va a quedar disponible a quienes lo quieran ver en las redes sociales de la parroquia. Así que no me queda nada más que agradecer al más importante, que es Dios, por permitir y darme la capacidad de poder ir haciendo esto y compartirlo de alguna u otra manera con la gente que le interesa la historia y que no quiere perderla. Así que muchas gracias por su atención y que Dios nos bendiga a todos y la Virgen del Carmen siga cubriéndonos con su manto protector. Muchas gracias.